Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz provecho. Este es Titúa Radio, su espacio de discusión, de análisis. Un placer compartir con cada uno de ustedes a través de Radio Compu Camaima Santiago, transmitiendo en vivo desde el campus de Santiago de la primera universidad privada del país. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Radio Universitaria, Radio Compu Camaima Santiago, servidor Alejandro Esteban. Me acompañan Laureano de la Cruz, Luis Trinidad, Mel Balmonte y en los controles Cristabel Rodríguez, coordinación general Dolly García. Cuéntenme, Navidad para el pueblo, compadre. Muy buenos días a todos. Penúltimo programa de la temporada. Primera temporada de Titúa Radio. Muchísimas gracias a quienes... Próximamente venderemos nuestro pack de DVD con la primera temporada, con todos los capítulos. Sí, para recuerden que tenemos perder. Nuestro canal en YouTube, Titúa Radio. Donde próximamente en Netflix también. Para que claro, espérate. Donde pueden disfrutar de la interacción que hacemos en cabina y de los programas grabados. Con la asistencia de Román Franco. Y es verdad que también somos candidatos al Cassandra de... Soberano. Perdón, Soberano. Yo que estoy desactualizado. ¿A cuál? No sé, al del mejor micrófono del año o algo así. Revelación del año. Revelación. No, eso suena como muy religioso. Deja la revelación. Okay. No, y ese premio dice popularmente que a Sara. Se gana revelación del año. Y ya no gana más nada. Y nunca más vuelven a saber de ti. No, pero hay sus excepciones. Eso, nosotros seremos una de ellas. Okay, pues Melba, Luis Trinidad. Hola, buen día. Bienvenidos todos a Titúa Radio una vez más. Aquí hoy vamos a hablar de violencia doméstica. Espero que disfruten. Saludos. Un placer estar con ustedes de nuevo. La verdad es que, gracias a Dios, hay un sol afuera después de varios días de lluvia. Es que si llega a estar adentro, yo me salgo. Exacto, sí. Ok, entonces, sí, claro, el tema del clima no ha mantenido en vilo durante los últimos días. Fuertes lluvias el fin de semana, con suelos saturados, lo que provocó que otra vez inundaciones en gran parte del territorio nacional, pero gracias a Dios el tiempo nos ha dado una tregua en los últimos 2 días. Así es, vamos a ver qué tenemos para hoy en Titúa Radio. El Titúa de la semana. El Titúa de la semana, la violencia, fenómeno social, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. ¿Cuántas manifestaciones tiene la violencia? Y ni hablar de República Dominicana, donde nuestros diarios están copados de casos, especialmente lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja en la República Dominicana. Una de las preocupaciones más grandes y que nos coloca en estadísticas preocupantes al país. Y hay muchas manifestaciones. A veces solo en los diarios se ve cuando un hombre regularmente mata a su compañera o ex compañera. Sin embargo, hay dentro de los hogares muchísimas expresiones de violencia en los centros de trabajo, violencia física, violencia verbal, agresión sexual, en fin, diferentes expresiones de violencia que a veces lucen ocultas ante el ojo público. ¿Qué les parece, chicos, este tema? Es un tema muy serio, muy preocupante, deprimente, triste, en fin, todos los epítetos que le queramos agregar a esto. A mí muero por saber qué dice Enrique desde el más allá. Vamos a escuchar qué dice Enrique también, que tendremos su participación desde el punto de vista filosófico de este tema de la violencia. Buen día a todo el equipo de Titúa y a todos los tituateros comprometidos socialmente que nos siguen y participan cada semana mediante las encuestas. Les habla Joan Enric Ampaz desde Barcelona. Entendiendo que la violencia en sí misma es un acto discriminatorio,
En el terreno doméstico o familiar, esta violencia se expresa de muchísimas maneras distintas, ya sea física o verbal, psicológica y emocionalmente, entendidas como aquellos actos que menosprecian a la pareja, la humillan, la comparan destructivamente, etc. También está la violencia económica, por su parte. Son aquellos actos que restringen, subordinan y limitan a la pareja de manera económica, en el ámbito económico. También está entre ellos la violencia sexual, acaparando desde obligaciones, abusos, subordinaciones sexuales, etc. Y en todos estos actos de violencia doméstica y familiar debemos tener en cuenta un elemento fundamental: el catastrófico dominio del agresor, como núcleo. Un dominio que surge, en tantísimas ocasiones, de patrones basados en el patriarcado y otros estereotipos de género que desequilibran, corrompen las igualdades entre hombres y mujeres, como por ejemplo su igualdad más próxima, su dignidad. Bueno, yo empezaría por el final, es hablar de la dignidad. Evidentemente, yo creo que eso no haría falta ni decirlo, la dignidad entre hombres y mujeres es la misma, no hay ninguna diferencia. Lo cual no quiere decir que hombres y mujeres no seamos diferentes en otros aspectos, empezando por el más básico como el biológico orgánico. Claro. Pero eso no significa que socialmente, culturalmente, ni jurídicamente tenga que haber diferencias, ni privilegios, ni dominios de unos sobre otros. Aunque existe, y ese es un tema ya un poco tabú, existe legalmente la llamada discriminación positiva. Que yo siempre digo que cuando a una palabra tan fea se le pone un apellido tan bonito, es que algo no camina bien en la sociedad. No sé ustedes cómo lo ven. Bueno, el tema de violencia, ¿no? Tiene tantas aristas, tantas situaciones, tantos panoramas que hay que tomar en cuenta. Principalmente la política que tiene como el Estado para corregir esta situación, para que exista un régimen de consecuencia a aquellos que produzcan violencia en la familia. Veía unos datos aquí, hablaba de que las dominicanas presentaron 578.418 denuncias de delitos sexuales y violencia intrafamiliar y de género. Qué bueno que están denunciando. Qué bueno que están denunciando, porque es el primer paso para poder primero llevar un registro y segundo buscar soluciones a esta problemática. Porque antes veíamos a las mujeres que no iban a denunciar este problema. Y es bueno que haya estos espacios también para que estas denuncias sean escuchadas y también se le dé el seguimiento adecuado a estas denuncias. Aquí escuchaba a algunas personas, algunas líderes de movimientos feministas que hablaban sobre que hasta hace poco, cuando se recibió una denuncia, si una mujer denunciaba, la orden de alejamiento para que su pareja no se le acercara y evitar así un episodio mayor, adivinen quién era que la llevaba. Ella misma. La propia víctima. La propia víctima. Si la propia víctima era Claro, que iba donde su agresor y le decía, mira, esta es la orden para que te alejes ¿Y tú de mí. esperabas otra cosa aquí? Aléjate de mí. Le digo hasta hace poco porque he escuchado algunas autoridades que hablan que ya hay un mensajero, alguien que la puede llevar, pero hablamos de que un mensajero para cientos de casos también. El También Estado no tiene capacidad de respuesta. Una psicóloga para tratar cientos de casos. Dos psicólogas. Creo una o dos psicólogas, lo que puede, en 2 turnos. Sería interesante saber cuál es el ratio en esa problemática, porque lo mismo rozamos la ridiculez. Exacto. Porque, bueno, alguna psicóloga o psicólogo puede entender el término que yo voy a definir ahora, que es el tiempo de descarga, que tiene que tener un psicólogo para poder llevar todos los casos que tiene. Exacto, no es un tema de tiempo físico. Exacto. Es un problema de tiempo de calidad. Y yo eso lo he peleado muchas veces en algunos trabajos. O sea, yo, por ejemplo, en el consultorio recibía
Me decían, bueno, tú puedes atender 18 personas. Yo digo, no, aunque quepan, no puedo atender 18 personas. Cuando voy por la quinta, no me cabe un problema más en la cabeza. Estás abrumado, Entonces, sumamente no se puede. abrumado. Y suponiendo que lo haga, ya voy a estar trabajando mal. Le voy a estar dando malas soluciones y mala atención a esa persona. Y más el tipo de drama cuando se habla de violencia. Y hay un factor de tipo económico que entra aquí, sobre todo la violencia doméstica, es esa dependencia económica muchas veces que impide que se rompa ese círculo de violencia. Esa mujer, esos hijos o ese hombre, porque también hay casos de hombres que son víctimas de violencia, y hay una dependencia. O sea, quien dentro de la familia tiene el mayor poder económico, quien tiene la responsabilidad de la sostenibilidad económica, muchas veces se abroga el derecho de usar la violencia como un mecanismo de subyugar a los demás, y los demás tienen que aceptarlo porque dependen económicamente de esa persona. Y como ha dicho Luis, entonces por otro lado hay un Estado que no te protege, que no te cuida, que no te da garantías, y entonces estamos reproduciendo, es otro aspecto también, cómo se ha ido reproduciendo la violencia, el niño que ve la violencia en su casa y aprende que la violencia es el mecanismo de solución y de dirimir conflictos. Entonces, yo tengo una diferencia con él y es con violencia que yo la resuelvo. Tengo un problema de tránsito en la calle y es con violencia. Entonces la violencia se convierte en la respuesta de la persona cuando la asimila como tal, y eso es muy preocupante. Y gracias a Dios, y eso es la parte positiva, que la violencia contra las mujeres se ha vuelto un problema visible. Porque mal que bien, ahora es un problema visible. Lo peor de todo es cuando el problema es invisible. Y ahí está, y de eso nadie habla, y cada vez que yo hablo de esto me suelen tirar piedras. Ahí está el problema de cuando las mujeres son las maltratadoras. Sí. Ese es un problema, ese es un tema tabú, eso ni se puede mencionar. ¿Cómo que una mujer es maltratadora? No, no se puede. Eso, la mujer siempre es la víctima. Y sí, hay un tema también ahí de la incidencia del machismo y del trato, que lo mencionaba incluso una funcionaria en una ocasión del Ministerio Público, el trato que recibe un hombre cuando vas a poner una denuncia. Bueno, eso el trato despectivo y la burla de quien debe acoger esa denuncia que recibe ese hombre y que se niega a ponerla, con el agravante de que muchas veces, si es la mujer maltratadora, sabe que como el problema de la violencia hacia la mujer es visible, si ese hombre intenta en un momento tener una reacción, va a tener un problema grave. Entonces, eso está oculto, sale uno que otro reportaje ocasionalmente. Sin embargo, eso no se ha tratado aquí, la violencia hacia el hombre, por ejemplo. Que en su casa, de repente en la noche se mete un joven. Y cuando él lo busca y le dice, oye, yo estoy huyendo porque cuando me robaban el motor, alguien le dijo, mira, ese es el ladrón. Uno de los mismos ladrones. Entonces las personas le cayeron tras a él siendo la víctima. Claro. Entonces, son situaciones que se generan. Las masas. No hay nada más manipulable que una masa. Y lo que le decían era, sácalo de la casa que lo queremos linchar. Imagínate. Pero es una respuesta. Imagínate. A sentirse a que unas autoridades no dan ningún tipo de respuesta a la situación de la criminalidad. La misma respuesta que da el hombre o la mujer que maltrata ante no comprender la dinámica. Es decir, la mujer ha tenido ahora un nuevo rol en la sociedad, pero no hemos sido entrenados para esa convivencia. Entonces la respuesta de muchos hombres es la violencia. Bien, entonces vamos a hacer una pausa. Tituá Radio.